Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos agradecer el apoyo que nos han brindado en cada uno de nuestros programas y en nuestro nuevo canal de YouTube, al cual queremos invitarlos se suscriban, Entendiendo los Tiempos. También queremos agradecer el apoyo que nos han dado en nuestro último programa, donde contestamos las 8 preguntas más frecuentes que ustedes nos formulan. Hoy tenemos con nosotros a Sugel y a Salvador, como siempre. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. El 31 de octubre de cada año se celebra el Día de la Reforma Protestante para conmemorar que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg sus 95 tesis, condenando el abuso de indulgencias. Y nos preguntamos, ¿cuál es la trascendencia de este evento? ¿Cuáles son los beneficios que hemos cosechado al día de hoy? Y para responder estas preguntas y entender más acerca de esta reforma, tenemos con nosotros a Sugel y a Salvador. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor, y contentos de poder celebrar un nuevo aniversario de la reforma. Pero quería decir, Eduardo, para animar a las personas que nos ven, lo bueno que es que nos manden preguntas, porque eso nos conecta con las personas que están del otro lado de la cámara. Así que, de hecho, ha tenido mucha aceptación el programa anterior y eso nos llama la atención. Hay mucha gente que tiene muchas interrogantes y nosotros, dentro de lo posible, ¿verdad?, con muchísimo gusto tratamos de responder lo que los hermanos preguntan. Nos anima a poder ser de servicio al pueblo de Dios, en poder compartir acerca de temas que son relevantes para aquellos que nos ven y nos escuchan. Es un placer, un privilegio. Así que gracias por la oportunidad. Qué bueno que estamos juntos todos y podemos participar de este programa. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran cuál es la importancia de la Reforma Protestante. Mira, la reforma comenzó en cierto modo de una manera paralela con el renacimiento humanista, pero esos dos movimientos tuvieron dos resultados muy diferentes, porque el renacimiento humanista llevaba al hombre a tener un exceso de confianza en su propia capacidad, mientras que la reforma protestante no fue más que un retorno a las escrituras para volver a traer a colación la pureza del evangelio que había sido lamentablemente sepultada en los escombros de una teología medieval donde se hacía mucho énfasis en los sacramentos y no tanto en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y cómo nosotros nos beneficiamos de esa obra por medio de la fe. Entonces, por un lado, la reforma tuvo una importancia capital en el retorno a las escrituras, a la pureza del evangelio y darle a cada creyente la palabra de Dios para que pueda ver por sí mismo lo que la palabra de Dios enseña y entender que nosotros tenemos una relación con el Señor, que si bien es importantísimo la iglesia de Cristo, al mismo tiempo es extremadamente importante que nosotros desarrollemos una relación individual con el Señor, que nosotros podemos ir a Él y no necesariamente a través de una jerarquía eclesiástica. Pero al mismo tiempo, Eduardo y Salvador, la reforma protestante, al traer el evangelio al hombre común y al poner la Biblia en las manos del hombre común, formó una cosmovisión que finalmente terminó impactando el norte de Europa en todos los aspectos de la vida, no solamente a nivel religioso. La reforma impactó la economía, la reforma produjo una teología del trabajo, donde los hombres buscaban la excelencia para la gloria de Dios,
no importa lo que hicieran. O sea, que no solamente los sacerdotes vivían para la gloria de Dios, sino el hombre que trabajaba en el campo, el herrero, etcétera. Eso trajo consecuencias políticas, indudablemente, porque al ver al hombre como pecador, ya se buscaron la manera de tener cierto balance en los poderes del Estado. O sea que, como te digo, la reforma trajo muchísimas repercusiones a tal punto que no nos equivocamos en decir que la modernidad, la vida moderna, tal como la entendemos en el día de hoy, le debe mucho a la reforma protestante. Qué bueno que tú nos has dado, si podemos decir, esas pinceladas al hablarnos de la importancia de la reforma, de lo que estamos cosechando hoy día, fruto de lo que sucedió allí. Ahora, yo quiero que vayamos al inicio. ¿Cuál era el trasfondo histórico, Salvador? ¿Qué estaba sucediendo allí que Lutero tuvo que clavar esas 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg? Parte de la importancia de la que hablaba Sugel se radica en el punto de ver qué era lo que estaba ocurriendo para que esto fuera necesario. Y hay una lección que inmediatamente uno puede aprender al hablar de la reforma, y es que si el pueblo de Dios descuida las escrituras, va a haber una tergiversación del diseño que Dios tiene para la iglesia, para los creyentes, para la sociedad, para las naciones. Y eso se vivió, sobre todo en la Edad Media, una época llamada o caracterizada por oscurantismo. Por eso se llama como la era de la oscuridad, la era de las tinieblas. Y la reforma entonces se ve como Dios enviando un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Salvador, yo tengo una pregunta en ese punto. Tú dices que el pueblo de Dios había descuidado las escrituras y que fue un tiempo de mucho oscurantismo. Pero, ¿qué pasó? ¿Era que no tenían la Biblia las personas en ese tiempo? ¿Cómo cayeron en ese oscurantismo? Bueno, Biblia ha tenido el pueblo de Dios o palabra de Dios. ¿Recuerdan? Al principio la iglesia tenía el Antiguo Testamento, luego se produjeron los libros del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Pacto se depende de las escrituras. Nosotros podemos leer a los padres de la iglesia y ver cómo ellos dieron amplio uso a las escrituras. Ellos estaban definiendo el error de la verdad, distinguiendo el error de la verdad. Pero vemos cómo el error tomó con mucha fortaleza dentro de las iglesias, tanto así que iglesias de Cristo dejaron de ser iglesias de Cristo y se convirtieron en otra cosa. Y lo que nosotros vemos en la belleza de la providencia de Dios en esta historia de la reforma es ver todas las cosas que se conjugan para dar lugar a la reforma protestante. Porque esto no fue, aunque es de las cosas que más apreciamos, la doctrina de la salvación rescatada, el evangelio, como decía Sugel. Pero esto ocurrieron tantas cosas al mismo tiempo. Sugel mencionaba el Renacimiento y el humanismo que había en ese momento. Eso trajo que las personas se interesaran en descubrir cuáles eran las fuentes originales de los autores que se citaban para las discusiones de argumentos para la vida. Y se empezó a ir a los clásicos, y eso hizo que hubiera un interés en los idiomas de las escrituras, el griego, el hebreo, y ahí sale un humanista como Erasmo de Rotterdam, que publica el Nuevo Testamento en griego, que luego terminan usando los reformadores para poder comprender las doctrinas, y el deseo de luego de verter esto en el idioma del pueblo para que pudieran entender las escrituras, las condiciones políticas que se estaban viviendo. Un Federico, por ejemplo, que protegió tanto a Lutero de la persecución. Recuerdan, Federico de Sajonia, él vino a ser un poderoso que cuidó de Lutero, pero Lutero y él nunca se encontraron entre ellos mismos, pero este político le protegió. No pensemos ni por asomo que esto era por puro sentimiento religioso. Había intereses políticos por los cuales él estaba protegiendo a Lutero. Y así culturalmente un montón de situaciones se conjugaron en ese momento.
La Iglesia Católica estaba entonces procurando fondos, se promovieron las indulgencias para poder, con su venta, que eran una manera de vender el cielo, por así decirlo, para poder tener fondos para construir la Catedral de San Pedro, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Todas estas cosas se fueron conjugando, y como se dijo del nacimiento de Cristo, que vino en el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo, en los años 1500 y tanto, se conjugaron tantas cosas, y tomando aún la labor de precursores de la Reforma, que eso fue como encender una chispa. Y sí, por eso aún con respecto a lo de Erasmo de Rotterdam se dice que el huevo que puso Erasmo fue luego Lutero el que hizo que se abriera. Salvador, eso lo entiendo, las cosas que se conjugaron, pero mi punto es el siguiente. Era un periodo de oscurantismo porque no tenían las escrituras, ¿verdad? No, tenían las escrituras. Lo que pasa es que o la tenían en latín, el pueblo no tenía acceso a esto, okay, pero o sea, religiosos sí la tenían. Las escrituras la dominaban un grupo solamente. ¿Y qué pasaba con ese grupo que tenía las escrituras? No, ni la estudiaban ellos, ni permitían que el pueblo tuviera acceso a ellos. Tampoco las personas dominaban el latín, que era la versión que utilizaban de las escrituras en ese momento. No promovían la lectura ni el estudio de las escrituras. Es la inquietud de un Martín Lutero y aún otros que empiezan a hurgar en la Biblia, buscando respuestas a cosas, a las inquietudes que tenían, y estando en conventos donde tenían acceso a esas escrituras descuidadas, donde él descubre, por así decirlo, este evangelio que había sido enterrado bajo capas y capas y capas de tradiciones y pronunciamientos de los papas. Ok, a mí me gustaría que ustedes me explicaran dos cosas en este momento. ¿Qué ocurre en la vida de Martín Lutero? Él era un monje, era que él no había conocido al Señor, y luego que lo conoce, que descubre las escrituras, ¿qué pasa? Que él protesta contra las indulgencias que ustedes nos han dicho. Ok, mira, Martín Lutero empezó estudiando Derecho para complacer a su papá, pero en un momento de su vida un amigo había muerto y eso impactó mucho la vida de Lutero, lo puso a pensar mucho en la muerte, y yendo un día de casa de su padre, le cayó un rayo cerca y él lo vio como una señal divina, se tiró en el piso, pidió perdón a Dios, como él lo entendía, ¿verdad? Y le dijo en ese momento a Santa Ana, si tú me salvas la vida, me haré monje. Así que Martín Lutero deja el estudio del derecho y se mete en el monasterio de los agustinos, y ahí comienza su vida monástica. Al poco tiempo después, Lutero se hace sacerdote, año 1505, 1506. Pero Lutero era un hombre muy inteligente, o sea, las personas en la Iglesia Católica y en el monasterio lo vieron como una persona muy capaz, y por eso lo enviaron a prepararse. Lutero se hace doctor en teología y comienza a enseñar en la Universidad de Wittenberg. Federico el Sabio de Sajonia, que Salvador acaba de mencionar, estaba reclutando las mentes más brillantes que había en ese momento para su universidad. Estudiando la carta de Pablo a los romanos, Martín Lutero se topa con el texto: el justo vivirá por la fe. Y ahí es que Lutero comienza a pensar, la salvación no puede venir por medio de las buenas obras, la salvación no puede venir a través de los sacramentos, la confesión, todos los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica. La salvación es por medio de la fe. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en un principio, Lutero se preguntaba, ¿cómo es posible que el evangelio sea una buena noticia si revela la justicia de Dios? Si a la luz de esa justicia yo estoy condenado. Pero luego Lutero se da cuenta que la justicia de la que habla Pablo allí es la justicia que Dios regala al pecador, la justicia de Cristo que Dios pone en nuestra cuenta por medio de la fe. Ahora, como mencionaba Salvador, en ese momento León X, el Papa, estaba embarcado en la construcción de la Catedral de San Pedro, y al mismo tiempo la amenaza de los turcos requería de mucha cantidad de dinero. Así que la Iglesia Católica se valió de la venta de indulgencias para poder
recolectar el dinero necesario de manera que pudieran terminar la Basílica de San Pedro y al mismo tiempo tener dinero suficiente para hacer la guerra contra los turcos. Entonces, eso es básicamente lo que pasa en el caso de Martín Lutero. Ok, una pregunta. Él era un monje católico, él entra al monasterio, pero él no conocía al Señor. Él conoce al Señor cuando empieza a estudiar las Escrituras y ve esta doctrina de la justificación por la fe. Sobre todo estudiando Romanos y también estudiando los Salmos, porque a veces Lutero se encontraba con textos como: Señor, defiéndeme en tu justicia. Y Lutero decía: ¿cómo que defiéndeme en tu justicia? Si Dios me trata con justicia, me manda al infierno. Pero luego se dio cuenta que lo que la Biblia enseña es que la justicia que nosotros no tenemos, Dios nos la regala por medio de la fe en Jesucristo. Ok, entonces, siendo un monje católico, él se convierte, él se opone a las indulgencias. La pregunta es, ¿qué eran las indulgencias? ¿Por qué él se opone a este sistema? Bueno, el Papa mandó a un vendedor muy eficaz, Johann Tetzel, a Alemania, que era un dominico, para vender las indulgencias. La Enciclopedia Católica define a las indulgencias como la remisión del castigo temporal a causa del pecado, y estoy citando literalmente, la culpa del cual ya ha sido perdonada. O sea, cuando tú eres bautizado, según la Iglesia Católica, el bautismo te limpia del pecado original, pero como tú sigues pecando, entonces tú no puedes ir directamente al cielo, tienes que irte al purgatorio a purgar los pecados que has cometido. Pero según la Iglesia Católica, Cristo, María y los santos fueron tan buenos, sobre todo Cristo, pero también María y los santos, que tuvieron un superávit de buenas obras, un superávit de méritos, de manera que el Papa es el que puede manejar ese tesoro del superávit de buenas obras de Cristo, María y los santos, y por medio de él, del Papa, él te puede vender un documento que cancela algunos o todos los castigos que tu pecado merece en el purgatorio. Y eso es básicamente, es como una transferencia entre cuentas. Imagínate, Eduardo, que yo tengo una deuda, tú tienes más dinero que yo, así que tú decides poner en mi cuenta parte de los bienes que tú tienes. Bueno, es un superávit de buenas obras. Eso es básicamente las indulgencias. Es la venta del perdón. Por supuesto, Tetzel llevó esto mucho más lejos. Y aunque Tomás de Aquino, un teólogo anterior, enfatizó el hecho de que las indulgencias no constituían en sí mismas el perdón de los pecados, sino que implicaban únicamente remisión de las penas eclesiásticas y los tormentos del purgatorio, los predicadores de indulgencia no siempre daban tantas explicaciones. Y Tetzel llegó al punto de decir que no solamente podíamos comprar indulgencias para nosotros mismos, sino también para nuestros familiares que ya habían muerto y estaban en el purgatorio. Entonces imagínate, Eduardo, Lutero estudiando por un lado la carta a los romanos, donde dice que el justo vivirá por la fe, y Tetzel por otro lado diciendo: yo te vendo el perdón, no solamente de los pecados tuyos, sino de los pecados de tus familiares que están en el purgatorio. Es más, yo te vendo hasta el perdón de los pecados que tú vas a cometer mañana. O sea, era algo increíble, y es contra eso que Lutero protesta en sus 95 tesis. O sea, Lutero, como buen católico, él no estaba fundando una nueva religión ni una nueva denominación religiosa. Él estaba simplemente diciéndole a los católicos: no compren esas indulgencias, porque la salvación es por la fe, no por ese documento que el Papa les está vendiendo. Y él quería promover un diálogo, él quería que el tema se discutiera. Él no quería, fueron otros que tomaron ese escrito y lo llevaron a lugares que no se esperaba nunca Lutero que iba a ocurrir, y tradujeron también las 95 tesis y las circularon. Pero él estaba usando, por así decirlo, las redes sociales de ese momento para expresar su malestar.
Sí, esa era la pregunta que yo te iba a formular, Salvador. Él llega a esas convicciones estudiando las escrituras, clava eso en las puertas, ¿verdad?, de la iglesia del Castillo de Wittenberg. ¿Y qué sucede? Perdón, Eduardo, eso era lo normal. Cuando tú querías tener una discusión con los académicos de la ciudad, tú usabas la puerta de la iglesia como tu muro de Facebook. O sea, lo que Lutero hizo fue postear en su muro de Facebook un documento para decir a los académicos, en latín inclusive, o sea, que el pueblo común no podía leer el documento. Yo quiero que discutamos este tema, eso era todo. En el muro de Facebook de Wittenberg fue que lo hizo. Exacto. Salvador, ¿y qué ocurre después entonces en ese sentido? Bueno, tenemos que ver el aspecto de la invención de la imprenta en conjunción con todo esto, porque así como Sugel menciona el estudio de Romanos, los Salmos, Lutero empezó a estudiar la escritura, más adelante se metió en la labor de traducir las escrituras, porque él quería que el pueblo leyera lo que él había descubierto, no quería quedarse él solo con esto, y él veía que la Iglesia Católica no estaba compartiendo el Evangelio con las personas, sino que las mantenía en esclavitud, y Lutero escribió libros, incluyendo algunos que denunciaban las cosas de centrales de la Iglesia Católica, como el libro sobre la cautividad de Babilonia y otros libros que se fueron dirigidos acerca del tema de las indulgencias. Él escribió hasta del celibato y de lo que pasa en los conventos. O sea, él empezó a escribir cosas y con la invención de la imprenta eso se diseminó por Europa. Muchos llegaron a leer de sus escritos en muchos otros lugares donde la obra de la Reforma siguió llevándose a cabo. Nosotros a veces conocemos pequeños segmentos de lo que fue la Reforma protestante, pero esto fue algo que fue mucho mayor, mucho más grande que Alemania en sí. Lo que ocurrió en Suiza, por ejemplo, fue singular, muy especial. Lo que ocurrió en Inglaterra, por igual. Nosotros tenemos el caso de un Zwinglio, por ejemplo, que fue un personaje que por cierto, a veces nosotros tendemos a ver las cosas positivas de los reformadores y dejamos a un lado aspectos negativos. Yo creo que hay un aspecto negativo que siento debo resaltar aquí, y es el hecho de cómo ellos llegaron a formar islas y no llegaron a llegar a cierto grado de unidad que yo creo que ellos debieron procurar. Por ejemplo, hubo una reunión que se llevó a cabo entre Zwinglio de Suiza y Lutero de Alemania. Y en esa reunión ellos llegaron Lutero dijo, nosotros tenemos que escribir alguna cosa en la que tenemos que estar de acuerdo para debatir aspectos teológicos. Y él escribió 15 cosas y 14 cosas de ellas ellos estaban completamente de acuerdo. Y en el punto 15 fue donde ellos encontraron un desacuerdo. En ese punto 15, que tiene que ver con el sacramento de la cena del Señor. La cena del Señor, como nosotros lo llamamos, en ese momento de la Eucaristía, era el término que más ellos utilizaban. Ellos decían, ¿qué significa la Eucaristía? Y en 3 puntos acerca de la Eucaristía también estaban de acuerdo. O sea, que estaban de acuerdo en 14 puntos y 2 del otro. Pero el desacuerdo que tuvieron en cuanto a si la presencia de Cristo estaba en la cena del Señor, les llevó a distanciarse. Y para Lutero eso fue un error garrafal. Y eso les llevó a separarse de una manera que no hubo forma. Y vergonzosamente uno tiene que hasta admitir, cuando Zwinglio peleó en la guerra, porque hubo guerra entre cantones católicos y cantones evangélicos en Suiza, cuando Zwinglio peleó y murió en batalla, tristemente uno tiene que decir, Lutero manifestó prácticamente su agrado de que eso ocurriera, como eso era lo que él se merecía. ¿Cómo? Entonces, quiero decir esto en el sentido de que estos eran meros hombres. ¿Qué fue lo que ocurrió, que Dios usó estos meros hombres para que pasara lo extraordinario que ha ocurrido con la Reforma protestante? Porque la verdad es que ha sido extraordinario. Bueno, es que Dios en su misericordia usa a hombres débiles para sacar a luz las Escrituras, para sacar a luz el Evangelio, para transformar vidas y corazones de pecadores
y hacer lo que nosotros podemos ver en la historia. Pero así como el evangelio se corrompió desde la iglesia apostólica y se corrompió durante la Edad Media, la iglesia se corrompe aún hoy en día. Por eso es que decimos que esta obra de reforma todavía continúa. Eran hombres débiles, nosotros no le encendemos velones a estos hombres. Entendemos que tuvieron fragilidades y debilidades, pero sacaron a flote el glorioso evangelio de la salvación por la fe únicamente en Jesucristo. Y ese aporte, mucho sumado a muchas otras cosas, es lo que nos hace apreciar y celebrar el Día de la Reforma. Sujel, tú nos dijiste que Lutero... Que te iba a añadir algo ahí simplemente. Es que una cosa llevó a la otra, contestando tu pregunta anterior. Cuando comienza la discusión del tema de las indulgencias, otro problema o otro tema detrás tuvo que ser discutido. ¿Cuál es la fuente de autoridad en la que vamos a descansar para discutir acerca de este tema? ¿Es la Biblia solamente o también tenemos que ver la tradición, el Papa, los concilios? Entonces los reformadores dijeron, nada puede estar por encima de la Biblia. Así que solo la Biblia es nuestra máxima autoridad, no nuestra única autoridad, porque los reformadores citaban a los padres de la iglesia, a los teólogos anteriores a ellos, pero la Biblia era la máxima autoridad. Donde la Biblia habla, el hombre se calla. Sola escritura. Pero luego, obviamente, al ir solo a la Biblia, eso les permitió ver el mensaje de la salvación, de la justificación del pecador por la fe sola y no por la fe más las buenas obras. Entonces, es como que fue una reacción en cadena que fue trayendo una cosa y otra, y eso fue básicamente lo que provocó la reforma. Ok, pero esas 5 solas que se conocen de la Escritura, así como Lutero habló, ¿verdad?, de la justificación por la fe sola, también se habló de sola Escritura. Los otros postulados, sola fe, sola gracia, solo Cristo, ¿eso vino de Lutero o cómo se conjugaron todas esas solas? No, a medida que fueron pasando los años, las personas que vinieron después comenzaron a sistematizar todas estas cosas. No es que Lutero escribió un libro, las 5 solas de la Reforma, pero básicamente, y no solamente fue Lutero, ahí tenemos que citar a todos los demás reformadores. Ellos comenzaron a estudiar cada vez más profundamente las Escrituras y vieron lo siguiente. Primero, el fundamento. Si comparamos las 5 solas con un templo, el gran templo de la verdad, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, debemos decir que el cimiento de ese templo es sola Escritura. La Biblia es nuestra máxima autoridad en asuntos de doctrina, de fe y de práctica. Sobre ese fundamento se levantan 3 columnas que sostienen el Evangelio: sola gracia, solo Cristo y solo fe. ¿Qué significa eso? Lo único que mueve a Dios a salvar a un pecador es su misericordia, es su gracia. No es que Él ve algo bueno en nosotros y por eso nos elige, sino que lo hace únicamente, como dice Pablo en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Sola gracia. 2, la salvación solo Cristo la obtiene por nosotros al vivir una vida de perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, algo que nosotros no podemos, desde la cuna hasta la tumba, y luego al morir en una cruz siendo inocente por nuestros pecados. Así que la salvación es solo por gracia, pero es solo por Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros nos beneficiamos de esa obra de Cristo? La Biblia dice, concluimos pues, o sea, no lo dijo Lutero eso, lo dijo Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 27 y 28. Entonces, yo me apropio de esa justicia perfecta de Cristo, de su obra de redención por la fe sola, no por la fe y mi obediencia, no por la fe y mis buenas obras, no por la fe y mis méritos. Entonces, si tú te das cuenta, Eduardo, cuando yo pongo el cimiento de sola Escritura, le atribuyo la salvación solo a la gracia de Dios, solo a la obra de Cristo.
y yo lo único que tengo que hacer es extender mi mano desnuda y recibirla como un regalo por medio de la fe, ¿quién recibe la gloria por la salvación? Solamente Dios. Y de ahí la quinta sola de la Reforma, soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Ese es como el techo que corona ese gran templo de la verdad. Así que son sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo fe, soli deo gloria. Ustedes nos han explicado cuál era la situación imperante en relación a la Iglesia Católica, cómo habían concentrado el poder político, necesitaban recursos, vino la venta de indulgencias. Martín Lutero había tenido una experiencia, había conocido al Señor, había entendido a través de la epístola a los romanos lo que era la justificación por la fe sola, la doctrina de la justicia de Dios. Eso trajo mucha controversia, como ustedes nos han dicho, pero yo quiero que ustedes nos expliquen en el próximo segmento cuál fue la reacción de la Iglesia Católica a todo esto que estaba sucediendo allí. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, yo les hice las preguntas de cuál fue la reacción de la Iglesia Católica ante todo este movimiento que se gestó. ¿Qué ustedes nos dicen? La reacción de la Iglesia Católica fue muy variada, porque por un lado había personas que mucho antes de Lutero habían comenzado a manifestar preocupación por el estado tan deteriorado en que se encontraba el clero y la ignorancia que había. Por ejemplo, Isabel la Católica, que reinó mucho antes que Lutero. Isabel la Católica tomó a Cisneros, al cardenal Cisneros, precisamente para tratar de hacer una reforma católica en la iglesia, porque entendía que la iglesia no andaba bien. Erasmo de Rotterdam había también manifestado su preocupación, o sea que mucha gente veía que la Iglesia Católica no estaba tomando un buen rumbo. De manera que cuando comenzó la protesta de Lutero, algunos lo vieron con buenos ojos. O sea, hubo católicos que dijeron, lo que Lutero está diciendo es real. O sea, aquí hay un problema. Erasmo era uno de ellos. Pero a medida que la Reforma comenzó a profundizar más en el tema de la sola escritura, en el tema del evangelio, algunos de estos hombres no tuvieron el coraje o no tuvieron la convicción de llegar tan profundo. Ahora, eso fue en el caso de algunos católicos. En el caso de otros católicos, más bien lo que hizo fue radicalizarlos a favor de las doctrinas que eran contrarias a la Reforma protestante. Hasta ese momento la Iglesia Católica no había definido tan claramente ciertas cosas, pero al surgir la Reforma, eso los obligó a convocar un concilio, que fue el famoso Concilio de Trento, que fue convocado en el año 1545, y básicamente lo que hizo el Concilio de Trento fue definir los contornos doctrinales de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. O sea, las resoluciones que se tomaron en este concilio marcaron el rumbo del catolicismo romano hasta la época actual. Por ejemplo, en cuanto a la autoridad de la escritura, Trento afirmó una autoridad igual para la escritura y para la tradición. Y ambas, la tradición y la escritura, solo pueden ser interpretadas por la jerarquía eclesiástica. O sea, como tú puedes ver, Trento volvió a ratificar que había que quitarle la Biblia al pueblo, que no se podía permitir que el pueblo tuviera la Biblia en su lenguaje común. En cuanto a la justificación por la fe, Trento enseñó que la salvación no es una obra completamente divina, sino que se requiere la cooperación del hombre junto con Dios, que no hay seguridad de salvación, porque nadie puede saber con certeza de fe que ha obtenido la gracia de Dios. O sea, para Trento, la gracia salvadora
debe venir por medio de los sacramentos administrados únicamente por la Iglesia Católica Romana, porque toda verdadera justificación comienza por medio de los sacramentos. O sea, como tú puedes ver, la Iglesia Católica es como un monopolio religioso. Tú no te salvas sin ellos de ninguna manera. Y eso es lo que ellos no querían perder con la Reforma Protestante, porque se le estaba diciendo al pueblo, tú no necesitas a un cura, tú no necesitas confesarte, tú necesitas ir directamente a Dios, confiar en Jesucristo y todos tus pecados serán perdonados. Entonces imagínate, todos los sacramentos, todo el negocio que hay detrás de los sacramentos se fue a pique con la Reforma Protestante. Entonces lo que hizo el catolicismo fue recrudecer sus doctrinas en contra del protestantismo, y eso es lo que se conoce como contrarreforma. Ok, pero solamente recrudeció las doctrinas en contra del protestantismo, o hubo una persecución física también de esos reformadores y aquellos que sustentaban sus creencias. Oh, sí, claro. O sea, la Iglesia Católica Romana seguía siendo un poder político en Europa, y los reformadores fueron ampliamente perseguidos por la Iglesia Católica. De hecho, algunas personas no conocen este dato, pero la razón por la que la Reforma tiene el apellido de protestante es porque en el año 1529 se hizo una dieta, la dieta de Spira. De paso, la dieta no es la dieta que tú haces cuando dejas de comer ciertos alimentos para rebajar. Es la traducción al español de la palabra alemana Reichstag, que lo que significa es la asamblea que hacían los delegados, los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahí tiene una garganta muy limpia, Sugel. Sí, gracias. Ahí era donde discutían las políticas del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue en la dieta de Worms donde Lutero declaró que su conciencia era cautiva únicamente de la palabra de Dios. Pero luego, en la dieta de Spira, la Iglesia Católica presentó una moción de que los estados alemanes, donde ya el protestantismo era un hecho, ellos podían libremente predicar sus doctrinas, pero los estados donde imperaba el catolicismo no se les iba a permitir de ninguna manera predicar el evangelio, y más bien iban a ser perseguidos. Entonces los príncipes que vivían en los estados protestantes, ellos protestaron, o sea, ellos presentaron un documento de protesta contra esa medida de la Iglesia Católica Romana, que quería seguir teniendo la hegemonía en la vasta mayoría de los países de Europa. Y como ese documento de la dieta de Spira decía, protestamos contra esto y protestamos contra esto y protestamos contra aquello, entonces se le llamó protestantes. De ahí el término Reforma Protestante. O sea que sí puedo decir algo sobre eso de la persecución. Y es la Inquisición, llamada Santa Inquisición, no sé por qué le pusieron ese nombre Santa, porque la verdad es que mucho mal hicieron. Nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo. Esos días eran muy distintos a los nuestros. Las personas no podían diferir en cuanto a sus ideas. Sabemos que estamos llegando a días donde todo se critica la postura de las personas, pero en aquellos días una diferencia de criterio podía costarle la vida a una persona. Para que tengan una idea, o sea, los primeros anabautistas, algunos pagaron por su vida por el hecho simplemente de creer en el bautismo solamente de los adultos de creyentes. Pagaron algunos con su vida por eso, por negarse a aceptar el bautismo infantil. Y así, en ese sentido, cuando los reformadores y aún los precursores de la reforma, antes de que ocurriera lo de Martín Lutero y demás, algunos, cuando disentían de estas doctrinas establecidas por la Iglesia Católica, pagaban con su propia vida, eran llevados a la hoguera, dependiendo del gobierno de turno en Inglaterra, en la misma Suiza, pasaba en algunos segmentos de Francia, y pagaron con su vida por disentir. Y ese aspecto del Concilio de Trento en el fortalecimiento de esa doctrina lo que hizo fue empeorar
esa situación para los hijos de Dios y los verdaderos creyentes, al no poder aceptar ese conjunto de doctrinas tan opuesto a la palabra del Señor. Y fue feroz en muchos lugares lo que se hizo con la persecución de los cristianos. Y hoy en día las personas pueden disentir, las personas pueden expresar sus ideas, y no es lo mismo. Uno tiene que ubicarse históricamente en el momento para entender lo que significaba disentir de los postulados de la Iglesia Católica. Solamente Lutero estaba horrorizado. Él tenía un salvoconducto y supuestamente debía ser protegido para que no le ocurriera nada. A él era la dieta de Worms. Sin embargo, él dijo, eso mismo le dijeron a Juan Hus, y sin embargo lo mataron. Piensen en cómo debió sentirse Martín Lutero. Sin embargo, Carlos V cumplió en ese sentido su palabra y pudo salir, y luego así fue Lutero protegido, pero fueron días muy difíciles. Sin embargo, después de la dieta de Worms, Carlos V dijo, bueno, ya, o sea, el salvoconducto era que él llegara hasta aquí. De aquí en adelante, el que mate a Lutero va a ser perdonado, o sea, porque Lutero ya era un hereje declarado. Eduardo, hay algo que yo creo que es importante, que las personas que nos están mirando, y aún si son católicos, y lo decimos con todo respeto, si son miembros de la Iglesia Católica Romana, deben entender que la Iglesia Católica es irreformable. Hay una diferencia fundamental entre un evangélico o protestante que dice mi fe está cimentada en la Biblia y solo en la Biblia, al católico que está obligado a creer lo que la jerarquía romana piensa. Yo particularmente creo que la Iglesia Católica Romana es probablemente la iglesia más dividida del mundo, porque la gente cree lo que le dé la gana. O sea, tú oyes un católico que dice, yo no creo en el Papa, otro dice, yo no me confieso con nadie. O sea, la gente cree lo que quiere, pero si tú eres un católico de verdad, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que creer lo que tu iglesia dice. Y el Concilio de Trento dijo cosas muy fuertes. Hay un canon, el canon 9, que de verdad para mí es sorprendente. Escuchen lo que dice el canon 9 sobre la justificación por la fe. Y repito, todo católico está obligado a creer esto. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que él coopere para conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que el pecador se prepare y se disponga por el movimiento de su voluntad, sea maldito de Dios. O sea, fíjate, Pablo dice en Romanos que nosotros somos justificados por medio de la fe sola. O sea que Pablo está anatematizado en ese canon del Concilio de Trento. Pero todo católico romano está obligado a creer eso. De lo contrario, la Iglesia Católica lo condena a las llamas del infierno. Eso es lo que significa sea anatema. El canon 11 dice, si alguno dijere que los hombres se justifican por la sola imputación de la justicia de Cristo, que es lo que enseña el Nuevo Testamento, o por la sola remisión de los pecados, excluyendo la caridad, o sea, el amor, dice, sea anatema, otra vez. O sea, nosotros somos salvos no solo por la justicia de Cristo, que es puesta en mi cuenta por medio de la fe. Yo tengo que hacer buenas obras. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña. Y es lo que la Iglesia Católica todavía enseña hasta el día de hoy. Ok. Hubo una contrarreforma, vino el Concilio de Trento y ya ustedes nos han explicado cuál fue la situación en ese momento. La reforma tuvo lugar en muchos países de Europa, como Salvador nos dijo. Ustedes nos explicaron cuál era el contexto histórico, cultural en ese momento. Vimos la gran influencia de la Iglesia Católica y cómo la Iglesia Católica fue sacudida desde el momento en que Lutero clavó esas 95 tesis. Yo quiero que en el tiempo que nos queda de programa, ustedes nos expliquen cuáles son los beneficios que podemos enumerar o otros beneficios que podemos enumerar de esta reforma.
Salvador está silenciado. Está lloviendo por aquí fuertemente y yo, para que no se viera tanto la lluvia, me silencié. No era porque no quería opinar. Pero nosotros creemos que la reforma continúa después de allí. Eso no terminó en tal año, podemos decir. Y de hecho podemos decir que en Inglaterra, por ejemplo, lo que ocurrió fue que los puritanos siguieron tratando de llevar esto a pleno cumplimiento, porque no es un asunto simplemente de nosotros redescubrir el evangelio y poder predicar salvación solamente por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, por solamente la persona y la obra de Jesucristo. Es como todo eso se aplica a nuestras vidas personales, es como todo eso se aplica a nuestras vidas, las vidas de nuestras iglesias y aún a nuestras naciones, a nuestras sociedades. Sugel mencionaba al principio el hecho de cómo la economía, la visión laboral de las naciones son afectadas por las creencias de la reforma. Esto tuvo manifestaciones mucho más fuertes en algunos lugares que en otras. Pero, por ejemplo, uno puede ver el caso de Suiza y ver allí cómo se organizó aquella sociedad de una manera tal que obviamente no vemos una claridad de diferencia o una diferencia entre el papel de la iglesia y del Estado, pero la sociedad cosechó beneficios magníficos en cuanto a cómo debía desenvolverse una ciudad-estado en ese momento. La cultura, el beneficio en cuanto al aporte que ahora las personas tienen, la literatura, esto es un montón de consecuencias, pero cuando uno analiza el movimiento puritano, es que uno aprecia el hecho de que esta reforma haya comenzado, porque si no, lo que los puritanos querían promover no se hubiera dado. Es como si se estuviera construyendo encima de lo que otros han ido construyendo. Y nosotros no estamos construyendo el cristianismo solos. Nosotros no estamos diciendo que tenemos la verdad y descartamos todo lo que se haya enseñado de atrás en la iglesia. No, nosotros somos una iglesia apostólica en ese sentido. Y nosotros creemos en las escrituras, pero nosotros también vemos que Dios ha enseñado a lo largo de la historia. Y eso que ocurrió en la Reforma todavía sigue siendo un apoyo para lo que nosotros proclamamos con respecto al Evangelio y estas 5 solas de las que Sugel hablaba hace un momento. Pero ¿cómo se muestra eso en nuestras iglesias? ¿Cómo se muestra eso en mi matrimonio? ¿Cómo se muestra eso en mi hogar? Recordemos, por ejemplo, que hasta en ese momento el celibato era visto como algo magnífico. El que era célibe estaba por encima de todos los demás en cuanto a estatus social. Y sin embargo, es Lutero quien, habiendo sido monje, luego contrae matrimonio. Él no estaba en eso primero, pero recuerden, yo les había mencionado que él había escrito aún acerca de los conventos y acerca del celibato. Y eso fue leído en un convento. Y 5 monjas que estaban en ese convento fueron sacadas porque le escribieron a Lutero para que les ayudaran a escapar del lugar. Y lo que hicieron fue que enviaron un carruaje para que la sacara en algunos cajas que tenían de arenque. Y en esos contenedores se metieron las monjas y escaparon. Y entre ellas estaba Catalina de Bora, que fue la que terminó con Martín Lutero. Y en ese sentido, esta monja y Lutero tienen luego una relación matrimonial que Lutero habla maravillas de ella. Pero en el momento que se vivía en aquel entonces, eso fue una revolución. Eso fue un cambio trascendental. Eso es solamente un punto que uno puede mencionar de las muchas cosas que la Reforma aportó a la sociedad, a las iglesias y a los individuos. O sea que la Reforma en sí afectó todas las áreas de la vida de las naciones, no solamente el aspecto espiritual, sino social, cultural, económico. Podemos decir que realmente de esa obra que él realizó al clavar esas 95 tesis,
vino un avivamiento, si podemos decirlo así, vino un despertar, vino un retorno a las Escrituras, se acabó esa época de oscurantismo en el sentido de lo que tú nos decías, Salvador. Eduardo, piensa aún en el arte. Yo no sé qué tiempo tenemos, pero yo creo que habría que hacer nos quedan 2 minutos solamente. Okay, habría que hacer un programa solamente del impacto de la reforma en el arte, pero como no podemos hacerlo, quedan 2 minutos, solamente déjame decir algo más a lo que lo que Salvador acaba de decir. Mira, nosotros tenemos hoy la Biblia en nuestro propio idioma, y podemos leerla en libertad por causa de la reforma. Nosotros vamos a una iglesia cada domingo y si es un predicador serio, un pastor serio, el que tiene esa iglesia, él va a abrir la palabra de Dios y va a enseñar la palabra de Dios al pueblo en el idioma del pueblo. Antes de la reforma, solo los sacerdotes tenían la Biblia en sus manos en latín y hasta hace relativamente poco tiempo, en el siglo XX, cuando yo era pequeño, los sacerdotes daban la misa de espaldas al pueblo y en latín nadie entendía nada. Nosotros hoy tenemos predicadores que van al púlpito a predicar la palabra de Dios cada domingo fielmente, aplicando esa palabra a nuestras vidas en todas las áreas, como decía Salvador, no solamente en el área que llamamos religiosa, cómo criar a nuestros hijos, cómo llevar adelante nuestro matrimonio, la teología del trabajo. Y todo eso, Eduardo y Salvador, es fruto de la reforma protestante. Los caminos del Señor son misteriosos porque sin saberlo, ese día que Lutero clavó esas 95 tesis en contra de las indulgencias, terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Escrituras para purificar la iglesia y purificar, si podemos decirlo en otro sentido, nuestra sociedad o nuestras sociedades. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes por haber estado en su programa Entendiendo los Tiempos.